¿Cómo te va, senadora Esperanza Martínez? ¿Cómo estás? Sí, muy buen día, Leo. ¿Cómo estás? Un saludo especial para vos, para tu equipo. Muchísimas gracias por atendernos, senadora. Estaba diciendo nomás que también en las recorridas que suelo hacer, la gente automáticamente cuando hablamos de Lugo se acuerda de vos como ministra y se acuerda de que había remedio en los hospitales, cosa que ahora no ocurre. Y hace poco se lanzó un proyecto que se llama Poja Gratis, digamos, y me gustaría que por favor puedas ampliar de qué se trata ese proyecto que es tan esperado, yo creo, ¿no? Por lo que acabo de decir antes. Así es, Leo. Bueno, en realidad siempre hacemos la aclaración que a pesar de que el nombre del programa es Hoja Gratis, como un nombre de carácter, digamos, popular, hay que entender que, y toda la población sabe que los medicamentos no son gratis, que son muy costosos, sino que lo que se pretende con este programa, cuyo nombre técnico es un programa de acceso a medicamentos básicos, el PAME, que va a ser uno de los proyectos más importantes en el área de salud, lo que hace es que el sistema de financiamiento para que la gente pueda acceder a los medicamentos no sea por el gasto directo del bolsillo de la gente. Porque en salud, cuanto más directo es el pago, más injusto y también más problemas para la familia y para el paciente. ¿Por qué? Porque vos, Leo, podés enfermarte el día 25 del mes, todavía no cobraste, y llegas a tu casa y tu hija, tu hijo, tu esposa está con fiebre alta, está con chikungunya, o tu hijo tuvo un accidente de moto, o cualquier contingencia, y ese día no tenés ni un guaraní, porque todavía no cobraste, estás a fin de mes, y cuando te vas al hospital, no tenés dinero para ir a traer el yeso, para ir a comprar el analgésico, para pagar aquí, para pagar allá. Entonces, en ese momento, el hospital tiene que proveerte de lo que necesitas porque vos ya pagaste antes. ¿Y cómo pagaste antes? A través de los impuestos. Hasta el más pobre en el Paraguay paga el IVA porque compra un yogur, un kilo de hierba, de azúcar, de harina en cualquier lugar y paga IVA. Y en el caso de los que son asegurados del IPS, pagan también su cuota todos los meses y cuando se van al IPS, el IPS le tiene que entregar el medicamento sin cobrarle en ese momento. Y ese es el objetivo del programa, que los hospitales y la red de hospitales y servicios del ministerio tenga una lista que llamamos una lista de medicamentos esenciales que tienen que responder a las patologías más frecuentes de nuestro país. Y que esos medicamentos, cuando la gente necesita, sea entregado gratuitamente. Por eso que el POJAR gratis, para que la gente entienda que no se le va a cobrar en el hospital. Y aclaro esto último, Leo, para conversar contigo. Cuando nosotros establecimos la gratuidad en el gobierno del presidente Lugo, le dábamos en el caso del hospital de emergencias, teníamos como un cuenta día paciente. Vos te internabas y te salían los gastos por día. Y la idea era que la gente entendiera que cuesta la salud y que se llevara la factura sin cobro, pero que supiera de los gastos. Y tuvimos que suspender eso porque funcionarios inescrupulosos a la gente que a veces no entiende, le mostraba la factura y le decía, mira, tu factura es 2 millones y yo te voy a cobrar 1 millón. Y en realidad le cobraba una factura que estaba pagada. Entonces, es importante que la gente entienda que el derecho a la salud se va a conseguir cuando la gente pueda oportunamente ser atendida y en ese momento no tenga que sacar dinero de su bolsillo. Esperanza, me da pie para preguntarte, ¿qué es lo que no se pudo hacer en el 2008 porque se regresaba recién, porque había mucha rosca corrupta?
y etcétera, ¿no? Y además porque no pudo terminar el gobierno de Lugo y el tuyo y el que vos formaste parte. ¿Qué diferencia hay en el 2023? ¿Qué crees que se puede mejorar en esta nueva etapa? Bueno, yo creo que la concertación va a entrar con un gobierno fortalecido y con mucha gente con experiencia en la función pública. Nosotros en el 2008, acordate que fue la primera alternancia después de 60 años, entramos un equipo de gente, la mayoría de nosotros sin experiencia en la gestión pública. El presidente Lugo no tenía un parlamento, por eso que es importante que también se vote a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a listas que estén afín con la concertación para que podamos también ser un respaldo desde el Ejecutivo, al Ejecutivo desde el Parlamento. Nosotros no pensábamos en ese momento en hacer grandes transformaciones que tuvieran que pasar por el Parlamento, porque no íbamos a tener, entrábamos como una especie de quiste dentro de un gran Estado que estaba controlado y que sigue controlado por el Partido Colorado, y teníamos que tener mucho juego de cintura. Los intendentes eran mayoritariamente colorados, los gobernadores, los legisladores, el Poder Judicial. Entonces, desde Salud nosotros dijimos, con las mismas leyes vamos a hacer lo mejor posible en la gestión para que tengamos éxito en la calidad del sistema de salud. Y por supuesto creo que hicimos un hincapié en la transparencia, creo que habrá señalamientos en el gobierno, pero no fue un gobierno donde las personas que estuvimos allí salimos multimillonarios, ni acaparamos patrimonio, ni creamos empresas, todos vivimos en el mismo lugar, por lo menos los que somos del Frente Guazú. Creo que nadie cambió su estilo de vida, nadie hoy tiene fortunas, entonces hubo administración transparente, etcétera. Y acá en el 2023 tenemos una concertación con Efraín y con Sole que llevan a 40 partidos y movimientos, y anoche en la mesa de presidentes se agregaron 110 organizaciones sociales de Alto Paraná en un acto muy emotivo, que también se juntan, y ahí ya estamos hablando del apoyo social de la gente del grupo pro empedrado, pro agua, pro escuela, pro camino, pro asentamiento, organizaciones de panaderos, organizaciones de maestros. O sea, es como que también la sociedad civil se está acercando a este proyecto. Entonces creo que vamos a tener la firmeza de un gobierno que quiere y se compromete con el cambio. Por otro lado, vamos a tener un equipo de gente con experiencia, a pesar de que no somos parte habitual del Estado y del Poder Ejecutivo, y creo que también vamos a tener los aciertos y errores de la experiencia del 2008 y 2012, que nos va a allanar el camino, porque ya conocemos cosas que a lo mejor en ese momento, que fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? Imagínense lo que fue un gobierno que no era colorado después de 60 años. Y bueno, algunos ministros entraron y se sentaron y ahí empezaron a pensar cómo organizar su área, ¿no? En el caso de salud, nosotros tuvimos la ventaja de que nos preparamos en un equipo como de 20 personas que soñamos que íbamos a ganar e hicimos el proyecto, como lo estamos también haciendo ahora, ¿verdad? Pero creo que un poco todas esas experiencias van a ser positivas. Y lo negativo para este nuevo gobierno es que recibe un país derrumbado, en crisis, con problemas económicos serios, con la gente que hoy está pasando hambre, que no tiene trabajo, con una terapia intensiva en el sistema de salud y con una deuda gigantesca sobre nuestras espaldas, sobre la espalda de todos los paraguayos. Entonces, bueno, habrá ventajas y también habrá desventajas, pero creo que hay una firme voluntad de apoyar a un nuevo Paraguay, como dice la consigna, y creo que
Eso es muy poderoso, Leo, tener una línea estratégica que sea fuerte, que sea convincente, que pueda llevar adelante los proyectos. Esperanza, el otro día Peña dijo que el ministro de Salud no tiene que hacer hospitales y no sé qué otra cosa. ¿Cómo te cayó eso a vos como ministra o como ex ministra? Y bueno, yo creo que él viene del apoyo de sectores empresariales y sobre todo de aquellos sectores empresariales que se creen dueños del Paraguay. Acá hay 300 familias que son, digamos, dueños del Paraguay, que acarrean fortunas, grupos económicos que abarcan varios rubros, etcétera. Y claro, cuando uno está en ese sector, se enferma y se va a un hospital privado. Y si no hay aquí en Paraguay, se toma un avión y se va a San Pablo, al sirio-libanés, o se va a Estados Unidos, o se va a la Argentina. Entonces, para ellos, claro que el sistema privado es fantástico. Sus hijos se van a colegios privados, sus hijos no van en transporte público, etcétera. Entonces, la salud pública es para los pobres y se crea esa idea de salud de ricos y salud de pobres. Entonces, la salud rica es para lo privado, la de clase media trabajadora es el IPS y el Ministerio de Salud es para el resto, para la pilinchada. Entonces, un proyecto de salud privada en un país que tiene el 70% de su infraestructura es pública, tanto en infraestructura de edificios y tecnología como de personas trabajadoras. Un 20% está en la seguridad social y el sector privado tiene el 10%. Imagínate que ese 10% se tiene que agrandar para atender al 100%. Y no es rentable, porque la medicina privada es lucrativa. ¿Qué cadena de hospitales, qué empresario de la salud va a querer irse a Alto Paraguay? ¿Quién va a ir a poner un servicio para los indígenas en el Chaco? ¿Quién va a poner en Cazapá, en los asentamientos? ¿Quién se va a ocupar de la gente que no puede pagar el sistema privado? Entonces, claro, es fácil hacer un sistema que beneficia. Por eso Horacio Cartes inició, en vez de las unidades de salud de la familia, que tienen una filosofía diferente, Leo, porque cuando hablamos de un equipo de familia, estamos hablando de un equipo sanitario, de médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, promotores de salud, que piensa en una población y piensa en su territorio y en los problemas. Piensa en el agua, piensa en la calidad del aire, piensa en la cantidad de enfermos que hay, piensa en los enfermos que están en su casa y no pueden caminar, piensa en las personas que tienen, personas con discapacidad que no tienen auto ni taxi y se va a la casa. O sea, tiene una filosofía de resolver el problema de la gente. ¿Qué propuso Santiago Peña con Horacio Cartes en su gobierno? Rapidocs, ¿verdad? Una especie de boutique de salud en los shopping, ¿verdad? Por supuesto, porque ese es su ámbito. Entonces, realmente Santiago Peña fue muy claro en su primera exposición y cuando recibió el ataque furibundo de mucha gente, retrocedió y dijo que finalmente él va a construir muchos hospitales. Y finalmente en una reunión de empresarios por tercera vez dijo, no, el Estado no tiene que comprar y tiene que pagarle al sector privado y solo tiene que ser un gestor. Entonces, yo lo que creo que Santiago Peña está muy desconcertado porque no está en la concertación. Y entonces, realmente está tratando de colocar las cosas que puedan hoy traerle votos, pero que no tienen absolutamente ninguna solvencia. No le he visto a un solo equipo técnico, Leo, alrededor de él. No le he visto a un sanitarista, no le he visto a algún médico prominente con quien él se haya presentado ante la sociedad. ¿Quién es el equipo de Santiago Peña? Lea Jiménez, su otra ministra, no sé, Bachi Núñez. ¿Quiénes son sus equipos? ¿Quién es Santiago Peña como proyecto político?
Entonces, criticó a la Concertación cuando sacó su programa Niñez sin Hambre. Criticó porque dijo que estábamos subsidiando a las madres parecido a los haraganes de Argentina. Se tuvo que desdecir, por supuesto, que los argentinos no son haraganes, y resulta que esta semana saca su Tecoporán Bareté, que es subsidiar a las personas. Entonces, él es ahora el que va a hacer haraganes en el Paraguay. ¿O yo estoy entendiendo mal, Leo? Senadora, lo último, hablando de hospitales, la inversión en infraestructura es fundamental. Una señora dio prácticamente a luz en el piso en estos días. No, acá el sistema de salud hay que hacer una planificación a 10, 15 años. Hablando en serio, Leo, en este país hay que hacer una desconcentración de la infraestructura. Tenemos que hacer territorios. Yo estoy siempre hablando de 6 territorios en el Paraguay. Un territorio para el Alto Chaco, uno para el Bajo Chaco, otro en el norte, otro en el este, otro en el centro, otro en el sur, y que podamos planificar cuántos hospitales de alta complejidad necesitamos, cuántos hospitales generales con especialidades, cuántos centros intermedios, cuántas unidades de salud de familia, como un proyecto político de Estado a 20 años. Y si tenemos esa proyección, este gobierno que viene se encarga de hacer 3 hospitales, el siguiente hace otros 4 hospitales, y así vamos a tener que hacer. Seríamos mentirosos de decir que en 5 años vamos a resolver la infraestructura, pero sí por lo menos en 5 años hay que reparar y poner en funcionamiento todo lo que está mientras construimos las otras cosas que nos hacen falta. Hoy, Leo, entras a cualquier hospital y no funciona el baño, no funciona la cisterna, no funciona el agua caliente para el enfermo que se va a bañar y se baña con agua fría en invierno. Las ventanas están rotas y entra frío a las habitaciones. Ese es el estado. No es que estamos hablando, vamos a poner tomora, acá hay que construir desde el baño, desde pintar las piezas, desde que no haya mosquitos en los lugares de los hospitales. Estamos mal, Leo, estamos mal y necesitamos un programa, un proyecto que sea real, inteligente, transparente y que tenga etapas de implementación y que la gente sepa de esas etapas y nos juzgue por el cumplimiento de las etapas, porque no venimos para mentirle a la gente, venimos para tomar la realidad que existe y para transformarla. Esperanza, un abrazo, como siempre un gusto hablar contigo, gracias por tu tiempo. Al contrario, Leo, gracias por la oportunidad y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, la senadora Esperanza Martínez, obviamente se candidata también a senadora en esta oportunidad, pero más que nada nos está hablando de lo que tiene que ver con un área que conoce muy, pero muy bien, que es la salud.